Pasos para analizar un poema. Bueno, lo primero que hay que saber es que son 5 pasos. El primero de ellos es leer el poema y si no entienden alguna palabra, la van a buscar en el diccionario o en la internet. El segundo paso es informarse acerca del contexto de la obra, ya sea el nombre del autor, el país de origen, en qué libro se publicó, entre otros. El paso número 3 es la identificación de los aspectos formales, ya sea la rima, la métrica, los tipos de poemas que es, si es un soneto, si es en verso libre. Bueno, el paso número 4 es leer de nuevo haciéndose preguntas, quién está hablando, a quién se dirige, qué está diciendo, etcétera. Y el paso número 5 es la explicación del asunto del poema, es decir, sobre qué nos habló el poema. Esos son los 5 pasos. Ahora miremos cómo funcionan esos 5 pasos. Bueno, vamos a leer el poema Saber sin estudiar, del autor Nicolás Moratín. El poema dice así: admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho. Bueno, entonces ya lo leímos y vamos a ver cuáles de esas palabras del poema son difíciles. Mostacho es una palabra poco común, gabacho y fidalgo. Entonces, ya que las identificamos y que no las entendemos, pues buscamos su significado. En este caso lo buscamos en Google, escribimos DLE, que es Diccionario de la Lengua Española, nos aparece ese buscador, escribimos la palabra y nos va a dar unos significados. Entonces elegimos el que más se asemeja a nuestro texto, que en este caso sería que mostacho significa bigote. Gabacho, que es la segunda palabra, pues es una manera de referirse a los franceses, es decir, a su lengua, al idioma de ellos. Por otra parte, Fidalgo es una persona que por su linaje pertenecía a la nobleza, pero a lo más bajo de la nobleza. Bueno, entonces ya hicimos el paso 1. El paso 2 es buscar la información del contexto. Entonces sabemos que el autor se llama Nicolás Moratín, nos dicen que es abogado, que es poeta, que es prosista, que también hacía teatro, que es madrileño, o sea, de España, y era un seguidor de la dramaturgia francesa. Entonces, por eso el poema nos habla sobre Francia. Vemos acá la palabra francés, Francia. Bueno, ya ese es el paso 2. El paso 3 es identificar aspectos formales como la rima, el tipo de poema que es. Entonces, este poema tiene rima consonante. ¿Y qué es la rima consonante? Entonces, es la repetición de los sonidos en la parte final de una palabra. Entonces, por ejemplo, vemos acá, portugués rima con francés, infancia con Francia, y es también rima con francés. Entonces, miremoslo, la primera rima es portugués, francés y es. La segunda rima es ansia, ansia. La tercera rima es hacho, 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 de mostacho, gabacho y muchacho. Y la cuarta rima es Portugal, que rima con la palabra mal. Entonces, la rima se mide a partir de la vocal acentuada y el resto hasta el final. El paso 4 es identificar quiénes son las personas que hablan y qué dicen ellos. Entonces, vamos a mirar. Admiróse es lo que está diciendo, que se admiró. ¿Quién se admiró? Un portugués. De que ahora dice de ver, ¿qué vio? Entonces, vio que en su tierna infancia los niños en Francia sabían hablar francés. Sabían. Entonces, y dice la persona, arte diabólica es. O sea, es una expresión. Eso es lo que él dice. ¿Cómo lo dijo? Torciendo el mostacho o torciendo el bigote. Y ahora dice de nuevo que para hablar en gabacho, entonces hablar en gabacho, ¿un quién? Un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho. Entonces, habla, habla y muchacho. Entonces vemos que
El que está hablando es un portugués que dice que arte diabólica es, que dice esta expresión que está entre comillas. Los verbos que aparecen: admirarse, ver, saber, es, decir, hablar, llegar, hablar, y parlar, que es del verbo en francés que traduce hablar también. Y ya el último paso es decir, bueno, ¿de qué nos hablaba el poema? Entonces, el poema nos habla de una persona que nació en Portugal y que está a manera de chiste contando, extrañándose de que, bueno, de que los niños desde pequeños saben hablar francés, mientras que en su país ni siquiera los viejos son capaces de hablar esa lengua. Miremos un segundo ejemplo en el poema Cold in Hand Blues, que se traduce como el frío de tus manos azules o el frío de las azules manos. Lo primero que vamos a hacer es leerlo. Entonces, ¿y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Bueno, entonces la autora, vamos a mirar el paso uno. Ya lo leímos, todas las palabras son conocidas, por tanto no tengo que buscar en el diccionario. Lo segundo que tengo que hacer es investigar algo acerca de la autora. Entonces, que nació en una familia de inmigrantes. Ella es rusa con descendencia judía. Entonces miremos en qué año nació. Nació en el año 1936 y murió en el 1972. Entonces, en medio de esos años está la Segunda Guerra Mundial, perseguían a los nazis y ella, digo, los nazis perseguían a los judíos y ella es de descendencia judía, por tanto es una inmigrante que se fue a vivir a Argentina. ¿Sí? Esos serían los datos de la autora. Ya el paso número 3 es identificar la métrica. Entonces vemos que al final de la palabra dice esir, y esir no rima con nada. Algo no rima con nada, entonces decimos que es un verso libre sin rima. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no tiene rima, por lo tanto es un verso libre. Ya finalmente el paso 4 es quién habla y quién nos habla. Entonces es alguien que pregunta y alguien que responde. Acá está la pregunta. ¿Y qué es lo que vas a decir? Entonces responde, voy a decir solamente algo. Luego vuelve a preguntar, ¿y qué es lo que vas a hacer? Luego responde, voy a ocultarme en el lenguaje. Así sucesivamente. Y las acciones entonces son decir, ocultarse y tener miedo. Esas son las acciones que ocurren en el poema. El paso 5 es decir, ¿de qué nos hablaba el poema? Entonces, alguien que promete decir algo que lo inquieta, pero que no logra hacerlo por miedo.